Hola, buenas noches. Bienvenidos todos los asistentes a la conferencia del día de hoy. Para mí es un honor compartir información valiosa a través de nuestro grupo 100 Ecuador. Y hoy tenemos como invitado especial al doctor Joel Sánchez. Él es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad de Zulia, y perinatólogo especialista en medicina materno-fetal, egresado de la Universidad Central de Caracas. Actualmente trabaja en el Hospital Norte de Guayaquil y es el director médico del Centro de Investigaciones Prenatales en Guayaquil. Cuenta con una amplia trayectoria en el manejo de la emergencia obstétrica, en la evaluación perinatal y también es facilitador del curso de soporte avanzado en obstetricia. Un excelente colega, un excelente médico y les aseguro que hoy vamos a tener muy buena información sobre el tema del colapso materno. Doctor, todo sigue la conferencia. Bueno, muchas gracias, Trina, por la presentación. Gracias también al Grupo 100 por la invitación. Y bueno, vamos ahorita a un conversatorio bastante corto, pero muy actual sobre lo que representa el colapso materno. Es un tema muy controvertido desde el punto de vista de las emergencias. Hace tiempo se creía que el colapso materno no es muy frecuente, pero en vista de todas las emergencias que presentan nuestras pacientes embarazadas, en realidad es un hecho un poco más común de lo que dicen las estadísticas. Y en casos actuales como la afectación que hemos tenido en la población general y la población obstétrica en el caso del COVID, se ha presentado con mucha mayor frecuencia que en años anteriores. Y es por eso que vamos a hacer una revisión actual de los nuevos parámetros y las conductas que se deben tomar ante esta emergencia. Esto es, bueno, para que los que no me conocen, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y en perinatología. Y como me bien dijo Trina, estoy ahorita trabajando en la parte de alto riesgo del Hospital IESEIBOS del norte de Guayaquil y como director médico del Centro de Investigaciones Prenatales también en la ciudad de Guayaquil. Y siempre que comenzamos una ponencia, siempre debo recalcar la importancia de la medicina basada en evidencia. Todo lo que estemos mencionando para beneficio de los pacientes tiene que tener un buen apego desde el punto de vista de la investigación científica. Y ya desde el año 91, Gordon Guyatt y el doctor Cochrane, muchos antes, habían siempre tenido esta inquietud. Y es por eso que en la parte de lo que representa la obstetricia fue una de las especialidades que al inicio había mayor separación entre las investigaciones científicas y la aplicación clínica. Es por eso que cuando se unen y empiezan los primeros lineamientos de la medicina basada en evidencia, una de las mayores librerías, que es la librería de metaanálisis Cochrane, asume como reto, ¿ok?, toma como logo el primer ejemplo o metaanálisis que demostró y que hoy día sigue siendo ícono en la medicina basada en evidencia, como es la eficacia del esquema de maduración pulmonar con esteroides. Y fueron estos 7 estudios donde se realizaron, empezando por el estudio inicial de Howe Liggins en el 72, y ellos hacen ese primer metaanálisis que demuestra de manera fehaciente que los esteroides eran útiles para prevenir el síndrome de estrés respiratorio. Es decir, que siempre de aquí en adelante que hablemos de un tema, que estemos revisando un tema, por favor, siempre orientarnos por la medicina basada en evidencia. Y bueno, entrando ya en tema, siempre debemos saber que cuando hablamos de colapso, algo que se derrumba, es un evento agudo que nos va a involucrar no solamente el sistema cardiorrespiratorio, sino también al sistema cerebral. Y esta alteración en nuestra paciente embarazada se puede presentar durante el embarazo, durante el parto
o posterior a él, es decir, en el puerperio, y representa una verdadera emergencia porque se produce un cese abrupto de la parte circulatoria y por ende de la oxigenación de los tejidos que nos lleva a tomar inicio de manera rápida de unas medidas. Y eso es lo que queremos dar ahorita. ¿Qué hacer en caso de enfrentarnos a un colapso materno? Y una de las cosas que siempre cuando hablamos de este tema es que no es muy frecuente, como les decía al principio, las estadísticas y todos los reportes de los papers actuales hablan alrededor de 1 en 10.000 hasta 1 en 30.000 casos. Pero en casos últimamente donde hay mayor afectación de patologías relacionadas con el aumento de la mortalidad, como los trastornos hipertensivos severos en el embarazo, como las infecciones durante la gestación, o como los trastornos hemorrágicos severos durante el embarazo o durante el parto, nos traen complicaciones y morbilidad elevada en nuestra paciente gestante. Y esta morbilidad elevada, si no la vigilamos, puede llevarnos al colapso materno. Hoy día, hablé de la pandemia del COVID, es un hecho que está impactando de manera también negativa en los resultados perinatales de nuestras pacientes gestantes. Y que si debemos ya conocer de una vez es que la supervivencia global, cuando se presenta esta parada cardiorrespiratoria en nuestras pacientes gestantes, es un poco mayor que en la no gestante, a pesar de que, como ya veremos, tenemos algunos hechos que ocurren en el embarazo, unos cambios fisiológicos que nos llevan siempre a tomar a nuestra población embarazada como una población de mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones son estas? Bueno, recordemos primero los cambios que van a existir en los diferentes órganos, sistemas y aparatos. Y una de las cosas que nos predispone mucho, sobre todo a nivel respiratorio, porque cuando se nos presenta la emergencia, lamentablemente tenemos mayor tasa de fallas al momento de tomar decisiones o al momento de hacer procedimientos. Y una de las cosas que nos dificulta y que ya vamos a ver es que la paciente embarazada tiene mayor riesgo de una vía aérea difícil, tiene mayor riesgo de canalizar una vía aérea, de realizar un proceso de intubación endotraqueal, y todo esto es debido a los cambios no solamente anatómicos y mecánicos, sino también a los cambios hormonales. Por ejemplo, la mucosa faríngea es muy lábil, es muy friable, sufre edema y durante los procedimientos tiende mucho a traer dificultad, a provocar esta limitación durante la intubación. También desde el punto de vista mecánico, vemos que la capacidad residual funcional del pulmón está disminuida, lo que hace más, predispone más a la paciente embarazada a tener una hipoxia de manera más precoz ante cualquier evento, igual que la ventilación minuto o el consumo de oxígeno están aumentados y todo eso lo que hace que la paciente embarazada tolere menos los episodios de hipoxia que una paciente no gestante. Igualmente, factores anatómicos como la disminución del la compliance de la pared torácica y la disminución del bicarbonato sérico son elementos que lamentablemente la llevan a la paciente a ser más susceptible. Y esto es lo que hablaba, cualquier paciente embarazada tiene un aumento de la frecuencia que es 8 veces superior a la paciente no embarazada en una intubación difícil. ¿Y qué es lo complicado de esto? Bueno, que tenemos una vascularización aumentada que inclusive ya aumenta desde las 10 semanas y esto conlleva a una fragilidad y un edema de toda la vía aérea, sobre todo de la vía de faringe, ¿okay? Que nos dificulta al momento de hacer cualquier procedimiento, inclusive cuando hacemos una evaluación con la simple evaluación de Malampi, todo va empeorando a partir de la edad gestacional de las 16 semanas en adelante. Y hoy día algo que se ha demostrado y que todos vemos en nuestras pacientes preclánticas es que se asocia con un aumento del edema también de las vías aéreas superiores.
Todo eso, como les he dicho, condiciona no solamente riesgo para dificultad de intubación, sino mayor riesgo de broncoaspiración. Y aquí tenemos cambios que nos favorecen esto que, como todos los conocemos, se llama síndrome de Mendelssohn desde el punto de vista epónimo, pero que nuestras pacientes gestantes debemos tomar una precaución para evitarlo. ¿Por qué? Porque por los cambios hormonales que ya se van produciendo desde el principio de la gestación y cambios mecánicos que inician sobre todo en el segundo trimestre, vemos que la motilidad gastrointestinal en nuestra paciente está disminuida, el tono del esfínter esofágico inferior disminuye y los cambios a nivel hormonal traen consigo el aumento del pH de la secreción gástrica. Todos estos factores, al unirse, hacen que nuestro contenido gástrico en esta paciente pueda fluir de manera retrógrada con más facilidad y al ser más ácido, al estar el pH mucho más bajo, condiciona un factor predisponente para lesiones químicas y es así como el síndrome de Mendelssohn es más frecuente y más severo en nuestras pacientes gestantes, es decir, la broncoaspiración debemos verla como una complicación bastante, como una complicación bastante frecuente y durante la gestación. Entonces, factores que siempre debemos considerar que ocurren, el menor pH, el esfínter esofágico inferior baja su tono, un vaciamiento gástrico más lento y en el segundo trimestre, cuando ya comencemos con el efecto mecánico, vamos a tener los elementos necesarios para que nuestra paciente pueda complicarse. ¿Y qué debemos hacer allí? Siempre que tengamos una paciente con un colapso materno, debemos tratar, ya vamos a ver, de iniciar las compresiones, pero tomando siempre en cuenta que una intubación temprana nos va a disminuir el riesgo de la broncoaspiración y lo que es más importante aún, la presión cricoidea, que es uno de los elementos fundamentales para disminuir el riesgo del paso de reflujo hacia las vías aéreas. Así que condiciones que debemos tomar en esta parte. Que hay cambios en otros sistemas que son muy importantes y sobre todo en el sistema cardiovascular. Todos sabemos que aumenta el volumen plasmático, que ese volumen plasmático lleva también a cambios de aumentos de la frecuencia cardíaca en nuestra paciente embarazada, pero un elemento que también cobra importancia aquí es la compresión aortocava, por el aumento que hay del útero y su compresión sobre este sistema puede producir hipotensión supina después de las 20 semanas. Y ese es un hecho fundamental en el momento de tomar la decisión de resucitar a una paciente desde el punto de vista mecánico. ¿Por qué? Porque si no aliviamos, si no hacemos liberación de esta compresión aortocava, nuestros esfuerzos se ven disminuidos en un 30 o inclusive según algunos estudios en un 60% porque no me vamos a mejorar lo que es el retorno venoso. Entonces, siempre recordar cuando tengamos un colapso materno, una parada cardiorrespiratoria en una paciente gestante, que debemos ver de manera rápida o inmediata la altura uterina, el abdomen, y si el abdomen vemos que está aumentado de volumen, por lo menos a nivel de la cicatriz umbilical, que puedes darme una idea de un embarazo de aproximadamente 20 semanas o más, siempre vamos a ver que en las guías de actualización del colapso materno está recomendada la lateralización del útero, puede ser a la derecha o a la izquierda, se prefiere a la izquierda, sin embargo se ha demostrado que cualquiera de los dos lados es útil, unimanual o bimanual se aconseja también, y eso es suficiente para mejorar el retorno venoso. Todo esto va a influir ¿en qué? En que las compresiones torácicas van a ser más eficaces. Entonces, cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria en una paciente embarazada, lo importante, al igual que en algún evento de emergencia, es llevar un checklist y ese checklist es el que nos ha ayudado a realizar la atención
con las menos equivocaciones posibles. Pero si usted en el momento de la alerta o de la alarma está solo, siempre la principal recomendación de todas las sociedades de emergencia comienzan todas las guías de protocolos por solicitar ayuda. Así que lo primero que usted debe es solicitar ayuda, y en los equipos o en las instituciones donde estén asistiendo pacientes embarazadas, siempre se estila que debe haber un equipo ya estudiado, un equipo ya que haya realizado simulacros, un equipo conformado que responda al código obstétrico azul. Y cada vez a nivel mundial que usted escuche código obstétrico azul activado, está hablando de una paciente embarazada en colapso materno. Y recuerden que estamos hablando de 2 vidas, estamos hablando de 2 pacientes que tenemos que resucitar, 2 pacientes que tenemos que restituir sus signos vitales. Y recordar que la mejor maniobra en la que nosotros vamos a ayudar a nuestro paciente fetal es ayudar primero a la madre. Todas las maniobras que hagamos a nivel materno van a influir positivamente en nuestro paciente fetal. Así que eso es lo que quiero dejarles ya ahorita como primera compromiso para que ustedes manejen de ahora en adelante. Siempre a una emergencia, en cualquier lugar, equipo o institución que atienda a pacientes embarazadas, llámese área de emergencia, llámese lugar de consulta prenatal, llámese quirófano, que se pueda, área de hospitalización, debe haber un kit especial que vamos a ver cómo va a estar conformado a lo largo de esta charla, y ese kit especial debe ser también manejado por un equipo con previa conformación, y ese equipo va a responder al llamado del código obstétrico azul. Este código obstétrico azul, como ya lo vimos, se va a activar en cualquier área, no es exclusivo del traslado de la paciente obstétrica, porque según la evidencia, la paciente debe ser manejada desde el punto de vista en la clínica, en el lugar de donde ocurre el evento agudo o el colapso. Así como puntos relevantes, recuerden primero, como checklist, llamar, pedir ayuda. Inmediatamente vamos a ir determinando los factores de riesgo, y hay una cosa que la medicina basada en evidencia ya ahorita está demostrando, que las compresiones torácicas es lo primero que debemos iniciar. Como así, llamamos, solicitamos ayuda, verificamos que la paciente no tiene conciencia, está inconsciente, no hay pulsaciones ni respiraciones por 10 segundos e iniciamos la compresión. El inicio precoz de las compresiones torácicas es lo que está dando más posibilidades de restituir la circulación espontáneamente. Si cada tiempo que nosotros retardemos el inicio de las compresiones torácicas por cada minuto, va a ser peor la restitución, o más lento el grupo de pacientes que van a realizar una restitución de la circulación de manera espontánea. Y todos, como ya vamos a ir viendo a lo largo de la charla, debemos tener, a pesar de lo difícil que es, un tiempo límite para hacer estas medidas de manera secuencial, porque ya vamos a ver que toda la medicina basada en evidencia nos dice que transcurrido un límite de aproximadamente 5 minutos, cuando estemos haciendo nuestras maniobras, vamos a tener que recurrir a lo que antes se llamaba cesárea perimorte, que ahora el grupo del doctor Cash, que fue el primero que la describió, ha decidido en consenso que debe llamarse histerotomía de emergencia. Y entonces varios eventos nos van a predisponer a nuestra paciente embarazada, y muchos de ellos son comunes, y quiero hacerle ya aquí un llamado de alerta, porque acuérdense que una de las causas que amenaza y es parte importante del colapso materno son las complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y si solamente sabemos que el 10% de nuestras pacientes embarazadas
llegan a padecer preeclampsia y de estas un subgrupo, acuérdense, puede lamentablemente evolucionar a la parte más graves, como el síndrome de Herd, la eclampsia y la preeclampsia severa, hechos que condicionan riesgo de y mortalidad. Es un factor importante entonces del colapso y desde el punto de vista de número de casos es bastante importante. Otra de las causas que condicionan el colapso materno, recuerden, están los eventos infecciosos, la sepsis y el embarazo, que también aumentan lamentablemente la morbilidad y la mortalidad perinatal. Y un evento al que no estamos exentos, que siempre conforma con las dos anteriores, las tres primeras causas de muerte en nuestras pacientes maternas, que son los trastornos hemorrágicos severos durante el embarazo, sobre todo la hemorragia posparto. Estas tres conforman las principales causas en los países latinoamericanos y sobre todo en los países de bajos ingresos económicos. A esta se le está sumando con mucho auge una causa que ya veremos y que son las miocardiopatías y las alteraciones cardíacas durante el embarazo, haciendo como hecho fundamental que debemos siempre vigilar las pacientes que tengan antecedentes de cardiomiopatías, de lesiones tipo infartos previos o de patología lamentablemente tratadas durante el embarazo, que son reconocidas en algunas situaciones, pero que llevan a un desenlace fatal. En el Ecuador existen herramientas de vigilancia en estos tres grandes grupos. Acuérdense que aquí en el Ecuador, cuando decimos y activamos, hay una herramienta de vigilancia que según la medicina basada en evidencia es lo que hay que hacer cuando nosotros detectamos algunos de estos factores o patologías en nuestras pacientes gestantes. Estrechar la vigilancia y así tenemos que para los trastornos hipertensivos del embarazo, cuando hay causas y cuando hay ya diagnóstico de severidad, se activa la clave azul, que cuando tenemos un diagnóstico de sepsis y embarazo complicado, shock séptico, se activa la clave amarilla, y cuando tenemos un trastorno hemorrágico severo, activamos la clave roja, con cada uno de los protocolos a continuación descrito en el score mamá y las claves obstétricas. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, estrechar sobre todo la vigilancia. Recuérdense que el score mama es una herramienta de estrecha vigilancia de nuestra paciente gestante y cada vez que nosotros tengamos estos elementos de riesgo debemos estrechar la evaluación de nuestra paciente, porque cuando se hace una evaluación posterior a los eventos agudos, lo que se ha demostrado es que la mayoría de las veces los casos dan información previa, o sea, hay un deterioro de los signos vitales, un deterioro de parámetros de laboratorio, un deterioro clínico que pudo habernos dado señal y lo más importante es que se pudo prevenir el evento en un número porcentaje de casos que siempre es considerable. Entonces, siempre vamos a mantener esto y como les dije, las tres principales con mucha diferencia son las que mencionamos, los trastornos hemorrágicos, la infección, la sepsis y la preeclampsia, pero la miocardiopatía está siempre cobrando siempre vidas de nuestra paciente y de manera importante. Y es así que las guías de reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada se incluye con mucha frecuencia evaluar los riesgos desde el punto de vista cardíaco, como es la clase funcional en una paciente con cardiopatía y embarazo, saber si hay algún antecedente, como les dije, de algún infarto previo, de alguna alteración como una arritmia, si hay lesiones que comprometan la fracción de eyección o lesiones del corazón izquierdo. Esas causas debemos tenerlas siempre presentes. Ahora bien, cuando se nos presenta esta emergencia, una de las cosas que nos está recordando la medicina basada en evidencia, es difícil tenerlo, lo sabemos, pero las 6 principales
causas desde el punto de vista que debemos recordar que inician por la H y la T, y así se llama la dimoptermia, 6H y 6T, de las causas más frecuentes, pero que pueden ser reversibles en un caso de un colapso materno. Entonces, desde el punto de vista de las H, lo que es la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, representada por los hidrogeniones, la hipercalemia o la hiporcalemia, que representa un gran número de trastornos metabólicos, la hipotermia y la hipoglicemia son de las causas reversibles que se presentan con mayor frecuencia en este grupo de pacientes. Y desde el punto de vista de la T, recordar siempre lo que es el taponamiento cardíaco, el neumotórax de atención, las trombosis, no solamente desde el punto de vista coronaria, sino el tromboembolismo pulmonar, lamentablemente, en el embarazo. Hay unos eventos particulares, como ya le dije, la preeclampsia, y uno que es realmente devastador, como es la embolía del líquido amniótico, que es una patología bastante infrecuente, pero en el momento de presentarse se debuta como un colapso abrupto y del que si no tomamos unas medidas muy rápidas, el colapso va a llevar casi siempre a una muerte materna inminente. Y esto es lo que quiero decirles después del trabajo de la doctora Gabriela Gossman y la doctora Valisieri. Se logró determinar que cuando las condiciones que logran mejorar la atención de las pacientes gestantes es, como ya les dije, estrechar la vigilancia. ¿Por qué? Porque con todos los metaanálisis de 15 años para acá y sobre todo en este trabajo que publicó la doctora Gossman y Valisieri, se ha estipulado que el tiempo en el que la paciente empieza a dar manifestaciones desde el punto de vista paraclínico o clínico y que pueda presumir que su condición clínica va a empeorar es de un lapso de 8 horas. Es decir, que si nosotros estamos vigilando de manera horaria o estrecha pacientes con factores de riesgo, muy probablemente vamos a aumentar nuestro porcentaje de posibilidad diagnóstica. Por el contrario, si nosotros hemos pasado por alto muchos tiempos en pacientes que tienen factores de riesgo, lamentablemente se nos van a complicar. Y aquí está lo que les hablaba de nuestra herramienta fundamental en el Ecuador, como es el Score Mama, ya todos los conocen, los que estamos aquí en el Ecuador, herramienta fundamental que aplicamos en todas nuestras pacientes hospitalizadas, en área quirúrgica, en área de consulta, y que está compuesta por 7 parámetros. Importante recordar que hay parámetros desde el punto de vista de los signos vitales, parámetros desde el punto de vista clínico como el estado de conciencia, pero parámetros bioquímicos como la determinación de proteinuria más allá de las 20 semanas, y cada puntuación, cuando nosotros tengamos un score mama por encima de 1, vamos a evaluar a la paciente cada 4 horas, de 2 a 4 la evaluamos cada hora, y mayor de 5 o igual de 5 en adelante la evaluamos cada 30 minutos, y esta herramienta ha sido fundamental no solamente para disminuir la mortalidad materna en el Ecuador, sino que hablando desde el punto de vista del colapso, es una herramienta que nos sirve también para determinar el riesgo de nuestra paciente embarazada, porque cuando hay elementos que, de los que hemos hablado, logramos y aplicamos la herramienta, tenemos una puntuación alta, por los protocolos debemos estrechar vigilancia, y eso es lo que nos obliga como personal médico a hacer evaluaciones más continuas. Y al hacer esto, según la medicina basada en evidencia, vamos a detectar un mayor porcentaje de los pacientes que se nos van a complicar. Y lo otro que sí debemos siempre estar pendientes es que el colapso materno, como ya les dije, se activa el código obstétrico azul, y este código obstétrico azul no son 2 personas al azar, es un grupo conformado por un obstetra, un neonatólogo, un anestesiólogo, un inclusive paciente o asistente, asistente de traslado, licenciada de enfermería y personal de laboratorio, todos entrenados para hacer su trabajo de manera coordinada y lo más rápido posible. Y aquí es donde quiero también
dejarles esta inquietud y que desde hace ya más de 5 años, inclusive se viene siempre haciendo esto, el cambio tradicional del ABCD ya no es así, es CAB, ¿ok? Porque se debe siempre dar prioridad a las compresiones torácicas. Cae paciente, hay pacientes en un colapso materno, usted evalúa 10 a 15 segundos, no hay pulso, no hay respuesta, compresiones torácicas. Si usted lo hace así, estamos disminuyendo de manera importante la morbimortalidad y le estamos dando mayor porcentaje de recuperación de manera espontánea de la circulación. Si esperamos, si hacemos otras medidas como revisión de vía aérea, exploración fetal u otras medidas, no de manera primaria, estamos lamentablemente incidiendo en el aumento de la mortalidad. Así que de ahora en adelante, cada vez que se nos presente un colapso materno, priorizar las compresiones, priorizar la circulación sobre la vía aérea y sobre lo que es la ventilación. Eventos importantes sí, deben tenerse, igual que la desfibrilación, como ya vamos a ver, pero priorizar las compresiones. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, al principio lo importante es que el equipo sea iniciado por 3 personas. La persona que va a estar dando las compresiones, y como ya les dije, es lo primero, generalmente es la paciente, es la persona que activa el código obstétrico azul y es el que atiende a la paciente, empieza con las compresiones y estas compresiones deben ser 30 compresiones de buena intensidad, ¿ok? Generalmente un poco por encima del apéndice cifoides, porque recordemos que en las pacientes embarazadas, por la alteración de los cambios fisiológicos, la parte de la mecánica nos recomienda empezar un poquito más por encima de la sínfisis del pubis. ¿Cuántas vamos a hacer? 30 compresiones. ¿Se debe hacer de manera coordinada? Sí. Si no hemos y no tenemos entrenamiento, o por lo menos debemos contar en nuestro equipo de atención de código obstétrico azul con un AMBUT o un dispositivo a presión positiva y vamos a dar 2 ventilaciones por cada 30 compresiones. Y si vemos que la altura uterina llega a la cicatriz umbilical o la sobrepasa, lateralización del útero, bien sea a la izquierda o a la derecha, uni o bimanualmente. Entonces, lo importante, diagnosticamos el colapso, se diagnostica, se pide ayuda, se prioriza las compresiones torácicas. ¿Cuántas vamos a hacer? 30. Después de las 30, la otra persona que está atenta, dando la presión positiva a la ventilación, hace 2 ventilaciones. Termina las 2, volvemos a las 30. Es decir, que antes de que se logre intubar a la paciente, va a ser una coordinación, la atención va a ser de tipo sincrónica, es decir, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Termino las 2 ventilaciones, vuelvo a las 30 compresiones, ¿ok? 32, no olviden esos números. Y una tercera persona lateralizando. ¿Cuántas veces los vamos a realizar? Más o menos 5 ciclos, que eso equivale a aproximadamente 2 minutos. Después de estos 2 minutos, las guías hablan que la persona que está realizando las compresiones torácicas debe rotar, ¿ok? Y cambiarse de lugar en el sentido de las agujas de reloj o como estén acomodados, porque la persona que esté dando las compresiones pasa a lateralizar el útero con una o las 2 manos y el que está lateralizando el útero pasa a dar las ventilaciones y el que está dando las ventilaciones pasa a hacer las compresiones. Todo esto con la finalidad de evitar el cansancio, porque lo que se ha demostrado es que ya después de 2 minutos las compresiones torácicas han disminuido su eficacia si es la misma persona la que continúa en esa posición. Entonces, se inicia 30 compresiones torácicas por 2 ventilación de manera sincrónica. Y algo aquí que es fundamental, que es el asa cerrada. Que es el asa cerrada, cualquier indicación que se dé en este momento por alguno, sobre todo el coordinador
del código obstétrico azul, en este caso el que esté dando las compresiones, termina de contar y dice ventilación, y en la otra persona encargada de dar la ventilación hace el procedimiento, los cuenta y dice 1, 2 ventilaciones realizadas. Es decir, es una coordinación constante porque la paciente amerita esa parte. Anteriormente se utilizaba unas camillas con el aporte que dio Cardiff de una inclinación de 30 grados, pero los estudios en maniquí y en modelos de simulación dieron como resultado que la eficacia de las compresiones del tórax son menos efectivas y por lo tanto se ha descontinuado. Por eso es que hoy día se recomienda la lateralización del útero bimanualmente o con una sola al lado derecho o izquierdo. De las dos formas es igual. Ahora bien, si durante el procedimiento de atención se logra intubar a la paciente, recordemos que la paciente tiene 8 veces más riesgo, la paciente embarazada, de tener una vía aérea difícil, pero si la logramos entubar, si está a mano los equipos necesarios, inclusive un equipo supraglótico y de administrar eso, ya el momento de realizar la atención ya pasa a ser asincrónica, es decir, no va a ser coordinada. Logramos entubar a la paciente, la persona encargada de las compresiones torácicas en ese momento tiene que realizar de 100 a 120 compresiones por minuto y el encargado de hacer las ventilaciones se va a encargar de realizar una ventilación aproximadamente cada 6 segundos para proporcionar alrededor de 10 ventilaciones por minuto. Esto es lo recomendado para lograr la restitución de la circulación de manera espontánea con el mayor porcentaje posible. Es decir, estamos trabajando al inicio de manera sincrónica, 32 más la lateralización del útero. Logramos entubar a la paciente, pasamos a la manera no coordinada, es decir, yo me encargo de la ventilación, mi responsabilidad son 10 ventilaciones por minuto, el encargado de las compresiones de 100 a 120 rotando, porque recuerden que después de 2 minutos la eficacia de las compresiones disminuye. Y con eso vamos a lograr al principio restituir en un porcentaje bastante elevado la circulación espontánea. Ahora bien, la regla de los 4 minutos que el doctor Katz desde el principio ha realizado, inclusive desde el año 86, y que es fundamental. Si dicen lo que se creía anteriormente, que solo se salvan los pacientes que se operan a los 5 minutos, es decir, estamos hablando del paciente fetal, es falso. Inclusive hay intervenciones que se han realizado posterior a los 21 minutos y hay sobrevida. Pero ¿qué sí es lo que la medicina avanzada en evidencia nos ha dicho? Que la mayoría de los infantes que van a sobrevivir son los que se operan en los primeros 5 minutos. Y este grupo también son los que van a tener menos secuelas neurológicas. Entonces, no estamos haciendo solamente esto para tratar de salvar a la paciente. Es por medicina basada en la evidencia que si todos sabemos, la paciente tiene menos de 20 semanas. ¿Y cómo lo sabemos si la paciente está en un colapso? Si la paciente, la altura umbilical, uterina está por debajo de la cicatriz umbilical, tal vez estemos en un embarazo de menos de 20 semanas, allí la paciente no se beneficia y el feto tampoco de una histerotomía de emergencia. Pero si estamos cercanos a la cicatriz umbilical, lo podemos hacer porque estaríamos alrededor de las 20 y 23 semanas y ahí hay un beneficio ¿para quién? Para la madre. ¿Por qué? Porque recuérdense que vamos a mejorar lo que es la hipotensión supina y no solamente eso, sino que cuando hacemos nuestras maniobras de compresión torácica, recuérdense que la circulación uteroplacentaria va a seguir tomando parte de la circulación y la posibilidad de restituir la circulación va a ser más difícil. Entonces, cuando estamos entre las 20 y las 23 semanas, el beneficio es materno.
pero si tenemos más de 24, es allí lo importante que hemos aplicado maniobras para mejorar la perfusión útero-placentaria y para mejorar la perfusión de los órganos vitales de nuestra paciente embarazada. Y si logramos salvar a nuestro paciente fetal, es decir, antes de los 5 a 10 minutos, sobre todo en los primeros 5, sus secuelas neurológicas van a ser menores en este grupo de pacientes. Y todas las guías, todos los grandes metaanálisis como este estudio que involucró mucho por más de años, de décadas, todos los casos de parada cardíaca en pacientes embarazadas y se llegó a esa conclusión, igual que los papers también, que la totalidad de los infantes que son manejados en este periodo crítico de los 5 minutos son los que van a tener la mayor posibilidad de sobrevida y sobre todo, hay que hacer mucho énfasis, que son los que menos lesiones neurológicas van a tener en un futuro. Una de las cosas que no tenemos toda disposición, generalmente es difícil, pero que hay que saber que hay elementos que nos van a permitir valorar la eficacia de las compresiones torácicas, como es la capnografía. No es más que esto, que evaluar la parte y el contenido de la cantidad de CO2 al final de la expiración y en una paciente en parada cardiorrespiratoria con un valor de más de 10% nos va a decir que las maniobras de compresión torácica nos están dando buen resultado, están haciéndose como es. Lamentablemente, bueno, no todos, pero es punto de buena práctica clínica contar con capnograma en estos casos para tener una evaluación constante y rápida de nuestros elementos, como lo es si está funcionando o no las compresiones del tórax. Y lamentablemente, como les digo, nuestra paciente embarazada se va a enfrentar a varios elementos como que pueden predisponer a un evento desfavorable. Y aquí contamos con esto. Generalmente, nuestra paciente embarazada va a hacer los paros cardíacos en ritmos que no son desfibrilables, es decir, que no van a meritar la actualización de incorporación de un desfibrilador, porque lamentablemente en estos casos se amerita es la utilización de medicamentos. ¿Cuáles son estos? En los que mayormente se presentan la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso y están asociados a mayor mortalidad. En cambio, los ritmos cardíacos en los que debemos usar un desfibrilador, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, son menos frecuentes en las pacientes gestantes y son las que tienen mejor pronóstico. Nosotros debemos tratar de reconocer y recordar estos parámetros. Hoy día los equipos identifican el tipo de ritmo y dan la notificación de si es desfibrilable o no, y eso es que a nosotros nos ayuda reconociendo esto. Asistolia o actividad eléctrica sin pulso, sabemos que no debemos desfibrilar, ¿ok? Nota importante. Si es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, debemos desfibrilar a la paciente. Solamente hay dos tipos de equipos, los monofásicos en los que se comienza de una vez con 360 joules y los bifásicos en donde comenzamos con 200 joules. Y como les digo, se coloca uno a nivel del ápex cardíaco y el otro en la parte del emitor derecho por encima del esternón. Cuando hace el reconocimiento, podemos ya determinar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. El 85% de las pacientes embarazadas, lamentablemente, va a ser parada en ritmos cardíacos no desfibrilables. ¿Qué hace eso? Que va a aumentar la mortalidad. ¿Qué debemos hacer? Contar con medicamentos en los no desfibrilables, hacer lo que hemos hecho, priorizar las compresiones, hacer 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones, si tiene más de 20 semanas, lateralización del útero, ya hemos pedido ayuda y tomar una vía o un acceso para colocar una ampolla endovenosa cada 3 minutos en los casos
de estos ritmos no desfibrilables. Recordar que el acceso venoso debe realizarse en las extremidades superiores. Los accesos venosos en las extremidades inferiores, recordemos que el útero lamentablemente va a disminuir lo que es el retorno venoso y puede ser que las drogas no alcancen la circulación de manera tan rápida como lo ameritemos. Por eso es que en estos casos siempre se prefiere que los accesos sean de mi cuerpo superior, al igual que recordar que en estos casos, cuando hay un colapso súbito de la circulación, muchas veces es difícil y debemos recurrir inclusive a vías que son casi heroicas, como la vía interósea, y se prefiere en esos casos también en la parte del hemicuerpo superior. Cosas o medicamentos que debemos recordar, por ejemplo, la amiodarona en casos de ritmos desfibrilables que no hayan mejorado con la desfibrilación, que no mejora con triciclos, la administración de amiodarona en la embarazada, a pesar que es de la FDA, está hoy día recomendado su uso en estos casos en una paciente. Y recordemos que estamos haciendo todas estas maniobras para resucitar a la madre, pero todas estas maniobras también resucitan a nuestro feto. Cuidamos nuestra paciente gestante, estamos cuidando nuestro paciente fetal. Una de las condiciones que se manejan especialmente, recuérdense que hablamos que los trastornos hipertensivos del embarazo son frecuentes, las complicaciones como la intoxicación del sulfato de magnesio nos puede llevar también a un colapso materno, y aquí el antídoto siempre, recordemos tenerlo a mano, es el gluconato de calcio, y lo debemos siempre tener presente con nosotros. Muchas de las cosas que ya le hablé, muchos de los colapsos ocurren en nuestras áreas de hospitalización, a mayor frecuencia de evaluación, mayor tasa de detección y menor morbilidad. Si hacemos lo que se está recomendado, pedir ayuda, comenzar y priorizar las compresiones, determinar el momento de hacer la vía, de lograr una intubación o estabilización de la vía aérea, cambiar al método de 100 compresiones de 100 a 120 y de 10 ventilaciones por minuto. Si no hemos logrado restituir la circulación de manera espontánea en 5 minutos, pensar en nuestro kit de histerotomía de emergencia. ¿Y qué vamos a hacer? 4 minutos, inclusive 5 minutos, no hemos logrado la restitución de la circulación de manera espontánea, la altura del útero llega a la cicatriz umbilical o la sobrepasa, cesárea perimortem. Es lo recomendado hoy día por la medicina basada en evidencia. Nuestro kit de código azul debe tener también, por supuesto, necesitamos guante, hojillas de bisturí, sutura, sobre todo Raxolid Vicryl, catéteres de succión y tubos endotraqueales neonatales, una bolsa neonatal, pero esto es más que suficiente. Se realiza la histerotomía de emergencia, se trae el feto y lo que se prioriza es cerrar el útero en una sola capa y luego cerrar la fascia. Se dejan todas las capas del peritoneo y músculo abierto, es decir, hacemos histerorrafia en un solo plano, luego se sutura lo que es la capa aponeurótica. A nosotros cerrar la fascia aponeurótica, ya podemos otra vez, se sigue retomando lo que es las compresiones torácicas, y esto ha demostrado los mayores beneficios en una restitución de la circulación de manera rápida. Entonces, a pesar de todo lo que hemos visto, que la paciente embarazada tiene cambios a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, predisposición a una vía aérea difícil, predisposición al síndrome de Mendelssohn, lamentablemente hacen parada más frecuentemente en ritmos no desfibrilables, y como les dije, estamos tratando con 2 pacientes, la tasa de mortalidad es menor si hacemos las cosas de manera protocolizada. Tasa de mortalidad en los diferentes estudios para embarazadas, 49%, no embarazada, 71%. Así que priorizar, recordar lo que hemos hablado, 30×2 de manera sincrónica, y si la altura del útero está por encima de la cicatriz umbilical, lateralizar el útero. Rotación del equipo cada 2 minutos, conocer dónde está ubicado nuestro equipo del código azul obstétrico
y esto después, una evaluación que hacemos después de terminar nuestra intervención. Siempre hay complicaciones posteriores, ¿ok? Sobre todo, recuerde que la paciente embarazada es una paciente que tiene modificaciones anatómicas importantes, entonces esto predispone a fracturas del tórax, hemopericardio, hemotórax, ruptura de órganos, que lamentablemente van y se seguirán presentando en el intento de nosotros de salvar nuestros dos pacientes. Y complicaciones fetales, no solamente por la hipoxemia y acidemia, sino también por lo que representa la aplicación de medicamentos. Una de las cosas que hemos tocado y que lamentablemente ha aumentado la frecuencia de colapsos en este último año es la presencia del COVID. Nosotros debemos cuidarnos, debemos seguirnos manteniendo con los equipos de protección personal. Cuando hay aplicación de compresiones torácicas y una cercanía tan estrecha con los pacientes, debemos en estos casos hoy día contar con equipos completos de APP, de equipo de protección personal, porque es una área de alto riesgo de exposición de aerosoles. Hoy día inclusive hay equipos de compresión mecánica para que el equipo de asistencia de un código obstétrico azul se aleje o aumente la distancia y con esto disminuya la exposición de aerosoles. Lamentablemente estos equipos, como son los equipos Lucas, no lo tenemos todos los países a disposición y de verdad que sería lo ideal. Pero recordar que debemos utilizar nuestros equipos de protección personal y el COVID hoy día es una causa importante de parada cerebro-cardiopulmonar en nuestros pacientes gestantes y que debemos siempre, antes de iniciar cualquier maniobra, contar con el equipo rápido de protección personal para que todo el equipo multidisciplinario que va a aplicar el código obstétrico azul se pueda proteger de manera eficiente. Y bueno, esto es para concluir que la sobrevida estimada, a pesar de todos los elementos que hablamos, que nos pueden hacer pensar que vamos a ir siempre mal, no, logramos una sobrevida bastante aceptable, sobre todo si nos adherimos a protocolos, que la histerotomía de emergencia hoy día sigue siendo retardada e inclusive cuando se realiza la autopsia en 1/3 de los casos nunca se llegó a realizar y eso no es lo que es recomendado en la medicina basada en evidencia, que vamos a tener la presencia de una vía aérea difícil, sí, 1 cada 300 embarazos, y que debemos tomar medidas importantes para prevenir el síndrome de Méndez, la broncoaspiración y la presión cricoidea es un elemento fundamental. Que la sistolia es un ritmo no desfibrilable, es el paro cardíaco que se va a presentar de manera más frecuente, digamos, desde el punto de vista del ritmo, y que se debe hacer énfasis en la alerta temprana, en nuestro caso en el Ecuador, en el score MAMA, en la activación de las claves, y siempre tener conocimiento de un equipo en cada centro u hospital que conforme el código obstétrico azul. Bueno, con eso terminamos esta charla de manera que quiero que, bueno, que les haya quedado como eventos o cosas puntuales lo que se recomienda hoy día para la aplicación en caso de que estemos ante la presencia de un colapso obstétrico materno. Ya, sí, doctor. Muchas gracias por su brillante conferencia. De verdad que nos deja un valioso conocimiento sobre todo lo que es el manejo de las emergencias obstétricas, que sabemos pues pueden darse a cualquier nivel del sistema de salud, desde el nivel más básico hasta el nivel ya de alta complejidad. Y es bueno pues familiarizarse con los equipos, el kit azul, que es el código azul para la emergencia obstétrica. Y acá en Ecuador, pues como usted bien lo decía, contamos con las diferentes claves, la clave roja, la clave azul, la clave amarilla, que en todo centro de salud donde se atiende a mujeres embarazadas debe estar a disposición.
Como sabemos, pues la mortalidad materna sigue siendo desafortunadamente alta en Latinoamérica y siempre es necesario mantenerse actualizado en estos temas, lo que es la preparación con el equipo, muy importante la sincronía del grupo porque en ese momento de emergencia a veces uno no sabe qué va a hacer el otro y esos son minutos vitales para esa madre y ese pecho que necesitamos recuperar. Por acá tenemos algunas preguntas, doctor. ¿Listo? Eh, KR nos dice, en caso de centro de salud que se encuentre alejado del hospital y amerite salir en código rojo con la paciente, ¿cuánto tiempo prudente debemos esperar y no hemos recuperado el pulso? ¿Cuál sería la implicación legal? Ok, bueno, siempre en este colapso, como les dije, hay que activar un protocolo. La mayoría de las veces estos casos se van a presentar en centros de salud porque generalmente la paciente ha tenido alguna comorbilidad, como ya les dije, debería estar siendo manejada por algún factor de riesgo, pero hay casos, es más, el último que tuvimos aquí en el Ecuador, una paciente de un embarazo gemelar aquí en Guayaquil, perdón, un embarazo gemelar de 31 semanas aproximadamente, llegó y se había diagnosticado un colapso circulatorio, pero el evento ocurrió fuera del hospital y como les digo, esto desde el punto de vista de la frecuencia no es la mayoría de los casos, pero va a ocurrir y en estos casos sí es mucho más complejo y recuerden que el tiempo en que la parte del organismo es capaz de sufrir eventos irreversibles, se acerca a ese periodo y sobre todo si no se están aplicando maniobras de resucitación, podemos recuperar nuestra paciente, pero con secuelas de verdad realmente graves. Es decir, si llega una paciente en colapso materno y no sabemos el tiempo estipulado, y lo ideal allí es tratar de revertir, como les dije, todas las maniobras que se hacen en la mamá. Eh, Aquí ella me pregunta desde el punto de vista médico-legal, sí, si no está en un centro donde esté la gente preparada para hacer la activación de un código obstétrico azul, por eso es que siempre se menciona en los protocolos que usted debe pedir ayuda, ¿ok? No es medicina basada en la evidencia de que usted encuentre una paciente con un colapso materno en un área fuera de una institución hospitalaria y vaya a practicar allí una histerotomía de emergencia. ¿Okay? Esa no es la finalidad de la guía. La finalidad de la guía es orientar a que esa paciente, si se encuentra en un lugar donde hay un equipo preparado, eso sí, el código azul obstétrico se activa en cada zona. Es decir, yo estoy pasando una consulta de alto riesgo en un hospital nivel 3, en el cuarto piso, en la consulta de una paciente afuera que tiene un antecedente de una miocardiopatía, pero está esperando la consulta, cae al piso y en ese momento la atendemos y evidenciamos ausencia de pulso y pérdida de conciencia de más de 15 minutos, de 15 segundos, yo lo que tengo es que activar, hago el diagnóstico, esta paciente está presentando una parada cardiorrespiratoria, hay un colapso materno, se activa código obstétrico azul, licenciados de enfermería que deben estar entrenados para eso, activan código obstétrico azul en consulta externa. Ya cuando se nombra eso, saben que hay una parada. ¿Qué dice la medicina basada en evidencia? Que la paciente se debe atender en ese lugar. No debemos tomar, por ejemplo, en nuestro centro, tomar del cuarto piso al primer piso, donde es quirófano, que es por un ascensor, que puede tardar más de 5 minutos, trasladar a la paciente en una camilla sin dar compresiones torácicas, llegar al área quirúrgica y ahí empezar las compresiones. Si hacemos eso, hemos nosotros contribuido a que la restitución de la circulación espontánea sea muy baja, hablando en porcentaje, y que la sobrevida fetal y materna sea baja. Entonces,
concretamente la pregunta es si usted no está en un centro donde no está la capacitación, es decir, en un centro comercial, en un área extrahospitalaria, si usted no va a estar tomando en cuenta estos parámetros. Debe ser en un centro donde haya gente capacitada y usted pida la ayuda y se haya activado el código. Eso es, yo creo que en definitiva, lo que las guías nos transmiten y la medicina basada en evidencia nos apoya. Claro, muy importante para estos casos, dice la doctora KR, el manejo del score mama. Si está en un centro de salud pues lejano, se supone que ya esa paciente debió haber tenido alguna evaluación, algún manejo donde se aplique el score mamá y lo que nos facilita este score también es la derivación. Si tiene una paciente de riesgo que se está deteriorando, pues la envío a nivel 2, nivel 3 para una mejor resolución. Sí, ¿Ya? claro. Por acá me preguntan si la paciente presenta un ritmo desfibrilable, en los primeros 2 minutos podemos desfibrilar sin cesárea. Sí, sin ninguna duda. Las guías dicen que la única precaución es si usted por alguna condición está monitorizando el feto a nuestro paciente fetal con un monitor externo o con monitoreo interno, que aquí en el Ecuador es muy infrecuente. Si lo está monitorizando, debe tener la precaución de retirar esos instrumentos, pero no hay ninguna contraindicación. Todos los esquemas para cualquier maniobra que hagamos y que realicemos para restituir la circulación de manera espontánea en nuestra paciente embarazada va a favorecer al feto, ¿ok? Entonces eso es como una premisa de que toda la maniobra de resucitación que usted hace en la paciente va a beneficiar a su paciente fetal. Así que en los equipos, como les dije, se prioriza la compresión torácica, 30 por 2 ventilaciones, la otra persona lateraliza el útero, se identifica el ritmo, si es desfibrilable y se debe realizar la desfibrilación, se realiza, si usted tiene un equipo monofásico, lo hace en 360, si tiene un equipo bifásico en 200 Joule. Lo realiza. Si usted recupera la circulación espontánea, usted se olvida de la histerotomía y brinda los cuidados de apoyo de esa paciente, tanto de la madre como del bebé, ¿ok? Sin realizar la histerotomía. Si realiza más de 2, 3 ciclos y usted sabe que está en el rango de los 5 minutos y no hay restitución de la circulación espontánea, piense ya en la histerotomía. Pida el kit de histerotomía de emergencia del Código Obstétrico Azul. Claro, y como usted bien lo dijo, pues también dependerá de la semana de Sí, gestación. siempre, siempre, siempre. No está justificado si el útero no llega a la cicatriz umbilical. Si llega a la cicatriz umbilical, posiblemente estemos en 24, 20 semanas y ahí se beneficia la madre. Si sobrepasa la cicatriz umbilical, estamos obteniendo doble beneficio. Ahora, si no llega a la cicatriz umbilical, por favor, no hagan histerotomía. No hagan histerotomía de emergencia porque eso no es suficiente desde el punto de vista mecánico para disminuir la eficacia de las compresiones del tórax y no es suficiente tampoco para disminuir el retorno venoso. Así que no está justificado perder ese valioso tiempo si no vamos a beneficiar ni a la madre y ni al paciente fetal. Bueno, por acá le envían muchos saludos, doctor, desde Venezuela, desde la ciudad de Utah, desde Guayaquil. Este, recibido el saludo, compañeros, colegas. Bueno, si no hay ninguna otra acotación o ninguna otra pregunta por parte de los asistentes, eh, le dejo las palabras, doctor, para hacer el cierre. Bueno, sí, bueno, vamos a estar siempre pendientes, siempre es un tema, como les dije, bastante de protocolo, ¿ok? Los protocolos siempre nos van a dar los resultados si los seguimos, los mejores resultados, pero una de las condiciones es que es un tema siempre, siempre, siempre delicado. Entonces,
Mi recomendación final es que, bueno, traten de recordar cada cierto tiempo de que debe existir un equipo ya conformado, sobre todo los que laboramos en centros donde se atiende de manera regular una paciente embarazada. No es solamente el área de quirófano, también el área de consulta, también el área de donde se realiza inclusive atención prenatal en centros de nivel 2, ¿ok? Porque en cualquiera de estos sitios se puede presentar un código obstétrico. Entonces, conformar el equipo es una buena inicio para nosotros colaborar en cada una de nuestras instituciones. Hacer el llamado, revisar que tengamos esto como parte de nuestro equipamiento ordinario, igual que como en nuestros centros hay un equipo de paro, ¿verdad? Para población no obstétrica debe haber igualmente un equipo de código obstétrico azul, al igual que tenemos el equipo de las claves, donde están la clave roja, la clave azul y la clave amarilla en cada uno de nuestros centros. Y bueno, recalcar las gracias, Trina, por la invitación y bueno, siempre a la orden y estaremos pendientes en cualquier situación para el año que viene. Sí, doctor, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos también a todos los asistentes por este valioso compartir que tenemos acá. Y esta charla va a quedar grabada, va a estar en nuestra página web, cienecuador.com, para que la repasen o la comparten todas las veces que sea necesario. Ok. Eh, Trina, antes de despedirnos, sí quería contarle a la doctora León algo allí, ¿ok? Cuando hablamos de histerotomía, ¿ok? Es la incisión que hacemos en el útero, doc. O sea, es una cesárea, nunca hacemos una histerectomía, es una histerotomía, ¿ok? Que es la incisión que hacemos en el útero, ¿ok? Se le ha dado por cambiar el nombre para evitar, sobre todo, porque a veces la gente pensaba que cuando uno le hablaba a los familiares, es del punto médico legal, ah, no, le hicieron cesárea y mi esposa se estaba muriendo. Entonces, generalmente eso traía confusión y aumentaba las demandas médico-legales. Y desde hace cierto tiempo se ha apoyado el cambio del nombre a histerotomía, ¿ok? Histerotomía de emergencia. Entonces, es para hacer la aclaratoria a la doctora León, ¿ok? Que histerectomía sí es la intervención realizada para extracción del útero, pero en este caso estamos hablando del cambio de nombre a histerotomía, que es la incisión que realizamos en el útero y que se debe llamar así, ¿ok? en este caso, pues una medida salvatoria para el paciente total. Listo. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. De verdad, bastante complacido con todo el conocimiento que nos ha brindado. Excelente conferencia. Y más nada que desearle una buena noche a todos. Gracias, igual, buenas noches a todos.